iba andando por ahí. Inmediatamente cuando escuchó esto, lo que hizo él entonces fue gritar, ¿verdad? Dice, le gritó al Señor Jesucristo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la multitud lo trataba de callar, le trataba de quitar esa inquietud que tenía, y él seguía gritando con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor Jesucristo se paró y entonces le dijo a uno de sus discípulos que trajeran a ese varón, y varios de ellos fueron y le dijeron: ten confianza, te llama, ves con él. Y él dejó, dice, inmediatamente lo que traía puesto, su capa, y se dirigió a Jesucristo. Y ahora vamos a leer qué contestó nuestro Señor Jesucristo a este Bartimeo. Vamos a ir al libro de Marcos 10, 51 y 52. Lo vamos a leer. Marcos 10, 51 y 52. Vamos a leer juntos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios y Salvador. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, ahí está la contestación divina a nuestro Dios. Y el mensaje tiene ese nombre, ¿verdad? ¿Y a ti qué quieres que te haga Jesús? ¿Sí? Ese es el mensaje de hoy. ¿Y a ti qué quieres que te haga Jesús? Y es una de las preguntas que constantemente a veces escuchamos cuando vamos a la biblioteca, cuando vamos al banco, cuando vamos al médico. Nos preguntan que qué deseamos, qué quieres que hagamos por usted, ¿verdad? Y pues ellos lo que desean, lo que quieren, o más bien lo que vamos a responder nosotros, es una necesidad concreta. No vamos a andar, ¿no? Sino es una necesidad directa y sabiendo que esas personas van a contestar esa necesidad. Entonces, no le vamos a pedir al banquero, ¿verdad?, que nos dé una sugerencia de algún libro, ¿verdad? Ni al biblioteca le vamos a decir que nos dé una receta, y al médico, ¿verdad?, no le vamos a decir que nos dé dinero, ¿sí? Sino vamos a ir a cada quien con una petición específica. Y pues eso lo que tenemos que hacer nosotros también en el caso de Bartimeo, así aconteció con él. Y necesitamos entonces responder algo específicamente, ¿verdad? Y pues antes de este pasaje, en versículos anteriores, el Señor Jesucristo le había dicho a algunos discípulos y a los que estaban con él que él no vino a ser servido, sino vino a servir y dar, ¿verdad?, ese servicio a muchos y dar vida eterna también. Entonces, y aquí vemos cómo inmediatamente nuestro Señor pone en acción esto lo que acaba de decir, que Él vino no a ser servido, sino a servir. Y en ese momento vemos al Señor Jesucristo dando un poder, ¿verdad?, a esa persona para que fuera sano, y Él pues está demostrando lo que Él lo decía. Él es una de las personas que, como Dios y como nuestro Salvador, es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Él dice las cosas y las hace. Y pues el Señor Jesucristo sabía muy bien lo que Bartimeo necesitaba, pero había una cosa en Bartimeo que notamos en él, que a pesar de no ver, a pesar de estar ciego, él estaba atento de lo que estaba pasando alrededor suyo. Y al saber que era Jesús el que estaba pasando ahí, inmediatamente dejó de estar pidiendo limosna y se fue directo a lo que él necesitaba, ¿sí? Se fue directo a lo que le pidió al Señor Jesucristo, primeramente misericordia. Eso es lo que le pidió Bartimeo al Señor. Y pues cuando él gritaba, ¿verdad?, Jesús, Hijo de David, pues muchos lo trataban de callar y él seguía, ¿verdad?
pidiendo esto. Y pues las personas estaban, obviamente, ellos querían llegar al destino donde querían ir con Jesús, y pues estaban molestas de que otras personas lo estuvieran, ¿verdad?, demorando, y pues eso hizo que ellos acallaran a Bartimeo. Y vemos aquí también cómo, a pesar de eso, de lo que ellos estaban callando, muchas personas, yo creo que algunos de ustedes por miedo o por pena, se hubieran quedado callados y ya no hubieran pedido nada al Señor Jesucristo. Pero él no, él siguió, ¿verdad? Él siguió, le gritó, Señor, ¿sí? Ayúdame, en otras palabras, y pues el Señor le contestó. Y vemos aquí también cómo a veces las opiniones de otras personas nos hacen parar, ¿sí? Llevas un camino, ahora sí que en el trayecto de las cosas de Dios, y te paran las opiniones de alguien. ¿Por qué? Porque ponemos atención a eso, ¿sí? Y Bartimeo aquí lo que hizo él no es poner atención a eso, él se enfocó más bien, hizo a un lado lo que le estaban diciendo y se enfocó en llegar a Jesús, ¿sí? Entonces, y eso es lo principal, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? No alejarnos de Dios por las cosas que alguien nos dice, sino buscarle más, ¿sí? Y como Bartimeo le decía, hijo de David, ten misericordia de mí, vemos aquí cómo él persistía, ¿sí? Él tenía una determinación y una persistencia. Lo que él quería era llegar a Jesucristo y no pudieron callarlo. Y pues obviamente Jesús sabía lo que Bartimeo quería, ¿sí? Y Jesús respondió y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó nuestro Señor. Y obviamente pues algo era, los que estaban ahí conocían a Bartimeo de años y sabían que era ciego y que mendigaba, y pues lo que necesitaba era ver, ¿no? Y pues obviamente el Señor lo sabía. Y a veces nosotros pensamos que como Dios lo sabe todo, hay quienes no le piden a Dios nada, diciendo, el Señor conoce lo que necesito, el Señor sabe mis enfermedades, sabe lo que tengo, sabe lo que debería de tener o que tengo de más, no sé, y no le piden nada al Señor, pensando que Él, bueno, ya sabe todo, ¿sí? Pero aquí vemos cómo el Señor obligó a Bartimeo a que respondiera lo que él necesitaba, ¿sí? Y Bartimeo le dijo, maestro, que recobre la vista, ¿sí? Entonces, aquí la palabra maestro, en lo que es en el hebreo, es Raboni, y es una palabra muy honorífica. Antes de Raboni está Rabín, y antes de Rabín está Rab. Bueno, Rab es una palabra honorífica, pero más honorífica es Rabí, y más honorífica aún es Raboni. Entonces, ahí Bartimeo le está diciendo, mi Señor, ¿sí? Él se estaba humillando ante el Señor, y estaba reconociendo algo muy importante también, ¿verdad? Y vemos a él como él de lo general, que pidió primero misericordia, después se fue a lo específico, que tuviera vista, ¿sí? Entonces, para pedirle a Dios, debemos de pedirle entonces con sinceridad y verdad, y también serios con Él, ¿sí? Con Dios no podemos tratar de engañarlo y ser sinceros con Él, con nuestro Señor. Y pues la divina respuesta de nuestro Dios y Salvador fue, ve, tu fe te ha salvado, ¿sí? Pero aquí la palabra ve no es de recobra la vista, no, sino vete, o ya te puedes ir, tu fe te ha salvado. Eso lo contestó el Señor. ¿Cómo te podrías tú en ese momento si el Señor te dice, vete, tu fe te ha salvado? Tú querías que el Señor dijera, ven conmigo, sigamos adelante, ¿no? Él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y aún así, Bartimeo siguió con el Señor Jesucristo. Dice, la perseverancia es ciego, pero tenía más vista que todos los que estaban ahí alrededor de él. Él siguió al Señor Jesucristo. Y pues, una de las cosas que dijo Bartimeo fue que cuando le dijo, hijo de David, él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías.
ese era el nombre hebreo o judío para referirse al Mesías, hijo de David. Entonces, imagínate, todo el conocimiento ya sabía él, había escuchado anteriormente, ¿verdad? Lo que hacía Jesús, pero ya en su corazón ya había un cambio en él. Ya él ya sabía que Jesús era el Mesías y por eso le gritó, hijo de David. No le gritó nada más porque quiso decir así, sino él reconocía en ese momento que era el Mesías. Y muchos de los que estaban alrededor de ahí no lo reconocían todavía. Algunos discípulos creo que tampoco. Pero él ya lo estaba reconociendo. Cuando se dirigió de maestro, de Raboni, estaba diciendo mi Señor, mi Salvador, ¿sí? Se estaba humillando. Entonces vemos aquí a Bartimeo lo que él estaba haciendo. Entonces la fe de Bartimeo fue muy tremenda y esa fe, ¿verdad?, que lo salvó, es la fe que estaba determinada a alcanzar al Señor Jesucristo. Él estaba determinado a buscarlo, él estaba enfocado a ir hacia él, no importando lo que los demás le decían, él estaba hablando con nuestro Dios y sabía quién era Jesús, ¿no? Como les dije, hijo de David, el Mesías. Y aparte le pidió humildemente, ¿verdad?, a nuestro Señor, ten misericordia de mí. Se sometió a nuestro Señor al decirle maestro y su fe, lo que esa fe tuvo era decirle lo que él quería, recobrar la vista. Y dice la palabra de nuestro Dios que luego recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En Lucas 18:43 es el mismo pasaje, es un pasaje paralelo, pero aquí agrega algo Lucas. Dice, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, le dio a Dios alabanza, ¿sí? Entonces, aquí él seguía el camino de nuestro Señor Jesucristo. Viéndolo más atrásito, él había tenido otra experiencia con unos discípulos, y él les preguntó a los discípulos, ¿qué quieres que haga por ustedes? Y los discípulos le respondieron, maestro, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren la respuesta que le dieron estos discípulos. Ellos lo que querían era gloria. Ellos lo que querían ser líderes, ¿sí? Que uno estuviera a la derecha de Cristo y el otro a su izquierda. Y Cristo les dijo que no, que eso no era de él, era del Padre. Y vemos aquí cómo esa misma pregunta que le hace ahora a Bartimeo contesta diferente. Una persona que no da nada por él, contestó lo mejor que los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo. Entonces, él, pues, siguió el camino del Señor Jesucristo, a pesar de que el Señor Jesucristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Recuerden que no es la palabra de vuelve a ver o recobra la vista, sino vete, ya te puede decir, tu fe te ha salvado. Él no importó eso y dice que siguió el camino de Jesucristo, ¿sí? Él siguió ese camino de nuestro Dios. ¿Y hacia dónde iba dirigido el camino de nuestro Dios en ese momento, de nuestro Salvador? Pasando muchas cositas y algunos milagros que hacía, ya venía la cruz. Él se estaba preparando para ir a la cruz. Entonces imagínense lo que estaba haciendo Bartimeo, siguiendo el camino de nuestro Dios. Entonces nosotros, así también como Bartimeo, tenemos que dejar atrás muchas cosas, tenemos que quitarnos muchas cosas, que a veces no queremos quitárnoslas, y pues queremos seguir con ellas y siguiendo a Jesús, pero es imposible. Entonces tenemos que quitar eso y persistir, ¿verdad? Como hizo Bartimeo, persistir en el camino y seguir, ¿verdad? ¿Y qué quieres que te haga Jesús a ti? ¿Qué le pides? ¿Cómo le pides? ¿Para qué le pides? Pues muchos acudían en su momento y hoy también por sanidad física. Pero lo mejor es, sabiéndolo Jesús, y él lo sabía, es la sanidad espiritual, ¿sí? Entonces, muchos van, cuando hay un hermano que tiene el poder de hacer sanidades, van por la sanidad. Y a veces van por el hermano, pero no van por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces muchos obtienen eso y siguen el camino.
aparentemente, y se desaniman. ¿Por qué? Porque no seguían a Jesús, seguían al líder o seguían las sanidades, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el Señor contestó eso, le dio la sanidad, el ciego vio, ¿verdad? Y obviamente, pues ahora, con vista, ahora puedo seguir mejor al Señor Jesús. Puedo verlo, antes escuchaba de Él, ahora lo puedo ver. Entonces, Él, pues obviamente aprendemos de Bartimeo, ¿verdad? De cómo él trató esto. Y cuando nosotros le preguntamos o le pedimos algo a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a hacer lo que hicieron los discípulos en pasajes anteriores, ¿sí? A él le gusta que tú cuando le pidas algo, le reconozcas, ¿verdad? Hay que le gusta a él responder tus peticiones. Esa es una. La otra es que tú veas la profundidad de tu necesidad. ¿Qué tan profunda es esa necesidad que tienes que le vas a pedir al Señor Jesucristo? Y la más importante, la importancia y dimensión de su gloria, ¿sí? Los discípulos, estos dos discípulos, no vieron lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo y se les hizo fácil decir que yo esté a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿sí? Pero aquí Bartimeo vio la importancia de la gloria de nuestro Señor y le dijo, ¿verdad? Raboni o maestro, y dame la vista, ¿sí? Y que le diera misericordia primeramente. Entonces, es hermoso cómo personajes, ¿verdad? de la Biblia a veces nos hablan y nos dicen cómo ellos se comportaron con Jesús, cómo nosotros nos comportamos con el Señor, cómo nos comportamos con el Padre, cómo nos comportamos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos, como bien dijo la hermana Marta hace ratito, buscar más la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a llevar, ¿sí? Es el que nos va a llevar, o sea, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si no buscamos al Espíritu Santo, ¿quién nos va a transformar? ¿Quién nos va a llevar? ¿Sí? Entonces eso es un conjunto ahí, por eso es una Trinidad que va a trabajar junta. Pero si tú no buscas al Espíritu Santo, entonces, ¿en qué estás parado, no? Entonces, sí es importante conocer y reconocer, ¿verdad?, la profundidad de nuestra necesidad y obviamente la importancia y la dimensión de la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Y a ti, tú, ¿qué quieres que te haga Jesús? ¿Sí? Tener una fuerte relación con Él. Pues, ¿qué necesitas? Como Bartimeo, persistencia y determinación. Esa es la forma de tener una relación con nuestro Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Ser persistente leyendo la palabra de Dios. Ser determinado en estudiar la palabra de Dios. Habla con Dios. Igual, lo mismo. Persistencia y determinación. Y sigue a Jesús. Sigue a Jesús, no importa qué. No importa qué es lo que te dicen, no importa cómo te traten, tú sigue a Jesucristo, ¿sí? Si es que quieres tener una relación. Si le estás pidiendo una relación con Dios, tienes que ser así, o tenemos que ser así. Otra podría ser oraciones contestadas, ¿sí? A veces pensamos y estamos orando y pensamos que Dios como que algo sucede y no sucede nada, ¿no? Las oraciones están en ¿dónde? ¿Ya? No debemos desanimarnos, seguir adelante, seguir intentando, como dice la palabra, orar siempre y no desmayar. Y en Lucas 18, del 1 al 8, nos da una historia de una mujer, ¿verdad?, que es viuda y un juez injusto. Y dice que pues el juez injusto pues ni temía a Dios ni respetaba a hombres, ¿sí? Entonces, pero había una mujer ahí mismo en esa ciudad que iba y le pedía a este juez injusto que le hiciera justicia de un enemigo que tenía. Y obviamente en caso le hacía. Pero llegó un momento que dijo el juez injusto, dice, pues ni temo a Dios, ni a los hombres, no me importa. Y para que no me esté molestando esta mujer, le voy a hacer justicia. Y pues bueno, la palabra no dice, pero da a suponer que le hizo la justicia.
Y pues pregunta el Señor, ¿verdad? Si este hombre injusto hizo justicia a esa mujer, ¿cómo nuestro Padre no va a ser justo con nosotros y nos va a responder las peticiones que tenemos delante de Él? Pero vemos aquí una diferencia muy enorme. El hombre este era injusto, era un juez, ¿sí? Pero Dios no es injusto. Nuestro Dios es justo. A este hombre no le importaba a los hombres, no le importaba la necesidad de la mujer. Pero Dios sí está interesado en lo que nos pasa a nosotros. Y a veces decimos que tenemos un testimonio y pensamos nosotros que ese testimonio es muy pequeñito, ¿ah? Porque vemos a otros testimonios que dice, y fulano y se levantó de la muerte y empezó a caminar. Y mi testimonio es chiquito, ¿sí? Pero esas cosas el Señor está atento también, en las cosas chicas. Y pues es muy diferente al juez injusto. Él únicamente hizo justicia a la mujer para que no lo estuviera molestando. La palabra ahí empleada es una palabra como cuando alguien le pega una bofetada bien fuerte y lo deja tambaleando. O sea, para que no me esté molestando esta mujer, mejor le hago justicia. Entonces, esa es mucha diferencia de nuestro Dios. Y Él está atento, ¿verdad?, a nuestras necesidades. Entonces, podemos estar confiando en que Él va a contestar nuestras oraciones, ¿sí? La otra podría ser tener sabiduría, pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? Y vemos en el Antiguo Testamento cómo Salomón le pidió sabiduría y fue el hombre más sabio, ¿verdad?, que ha existido. Y en Santiago 1, 5 y 6 nos dice, Santiago 1, 5 y 6 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Pero pida con fe, ¿sí?, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra, ¿sí? Entonces aquí, si tú estás pidiendo a Dios sabiduría, no tengas miedo, Él te la va a dar, ¿sí? Él te va a dar la sabiduría que tú estás pidiendo. Él sabe que tú necesitas y cada uno de sus hijos necesitamos sabiduría, pero hay que pedirla con sinceridad y sin miedo. Por eso dice, no se hiere. ¿Qué quiere decir? No se burla de ti. Este dato me está pidiendo sabiduría. Ya tiene 20 años y me está pidiendo apenas sabiduría. No, Él no se burla de nosotros. Él está esperando que tú pidas eso, ¿sí? Sabiduría. Entonces, no te reprochará ni se burlará. ¿Por qué? Porque en las pruebas, pues tenemos pruebas. Y en las pruebas, pues necesitamos eso, sabiduría. Hay pruebas que nos pone el Señor, ¿verdad?, para eliminar algo de lo que no tenemos. O hay pruebas también que el Señor nos pone para no eliminar eso, ¿sí?, para no echarlo a la basura. Hay quienes se han echado a la basura los dones del Espíritu Santo por falta de sabiduría. Entonces, esas pruebas necesitamos sabiduría. El conocimiento, muchos nos enfocamos en el conocimiento. Queremos tener la palabra de Dios y los versículos, 40,000 versículos aprenderse para tener conocimiento. Pero el conocimiento es algo bruto, ¿ah? La sabiduría es lo que hace que ese conocimiento te haga hacer las cosas bien. Entonces, vas a enfocarte las cosas haciéndolas bien a través de la sabiduría. Vas a saber hacer las cosas. El conocimiento te dice cómo hacerlo, pero no sabes hacerlo. La sabiduría te va a decir cómo hacerlo y emplearte y hacerlo bien y enfocarte. Entonces, esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, es usar esa información que te da el conocimiento. Y la mayoría de los hombres y mujeres, recurren a otros hombres, a otros libros, ahora aplicaciones para tener conocimiento, para saber qué hacer, pero no lo más importante es pedirle esa sabiduría a nuestro Dios
a nuestro Salvador, ¿sí? Bendito sea nuestro Dios. Y pues obviamente es mejor recurrir a Él, porque Él, sabemos que Él da abundantemente. ¿Por qué Él da en abundancia? Porque es su grandeza. Así es Él es grande. Entonces, Él es excelentemente grande. Entonces, nos da lo que Él tiene. Por eso es abundante. Y pues obviamente no tenemos que tener miedo a acercarnos a Dios, a pedirle sabiduría. Pero obviamente hay que hacerlo como hizo Bartimeo, ¿eh? Con humildad, ¿sí? No exigiendo. He escuchado a algunos predicadores que le exigen a Dios, ¿sí? Cuando es una sanidad le exigen a Dios y le dicen, sana ahora, ahora, así dice. Y no es así. Pedirle a Dios con humildad y Él va a responder, ¿sí? Pero estos tipos hacen eso ordenando a Dios. Entonces no es así. Dios es generoso, ¿verdad? Y Él es un Dios que siempre va a tener las manos abiertas. Hay quienes piensan que Dios tiene las manos cerradas y está esperando a ver en qué momento tú te equivocas y no te da nada. Pero Él es generoso, por eso es así Él. Y a veces no lo entendemos porque el hombre no es así. El hombre es un poquito generoso, pero Él es generoso, infinitamente generoso. Y pues obviamente Él jamás va a reprocharnos si le pedimos algo, lo que sea, ¿sí? Obviamente para la gloria de Él y para el crecimiento de uno o para el crecimiento de otro. Entonces Él jamás nos va a reprochar por pedirle algo que sea bueno, ¿sí? Y pues eso nos debe animar para pedirle. Pero hay que pedirle, como dice Santiago, con fe. Como hizo Bartimeo, con fe fue y se acercó. Con determinación fue y le pidió. No le importó si los demás le estaban diciendo, quítate, cállate. Él siguió adelante y sin dudar dio su deseo a Dios y Dios le contestó. Entonces, lo que debe uno hacer entonces es creer en la palabra de Dios. Creer lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor eres nuevo, algunos son nuevos y ven ciertas cosas en la Biblia y no pueden creer, ¿verdad? Cómo está sucediendo eso, se les hace injusto, pero no, Dios jamás va a ser injusto, Él siempre Él es justo y entonces debes de creer fielmente a su palabra, no a la palabra del hombre, sino a la palabra de Dios, ¿sí? Y también tener esto en mente, que Dios siempre va a estar hablando, siempre Dios va a estar en comunicación con el hombre, ¿sí? Hay quienes dicen que Dios se ha alejado, pero no, Dios no es un Dios que se aleja, ¿sí? Su palabra dice que es un Dios cercano. Y lo que la aleja es el pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo que tú quieres que haga Dios por ti, primeramente, en resumen, que nada ni nadie te aleje de lo que tú quieres que Dios haga por ti. Que nada ni nadie te aleje de Dios. Cualquier opinión, ahora sí que debes estar como sordo, ¿no? Sorda. Debes ser persistente, seguir adelante, determinado o determinada, y obviamente hay que acercarse a Dios con humildad, ¿sí? Pidiéndole las cosas con humildad, reconociendo su grandeza, ¿sí? No llegar a Dios como si fuera el vecino de al lado y pedirle, no, reconocer en Él su grandeza, tanto al Hijo, Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre. Y obviamente con fe. Sin fe no va a haber nada, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en la palabra de Dios y es lo que Dios quiere, ¿verdad?, en nosotros, que sigamos adelante, que sigamos creciendo y pidiéndole a Dios. Si nos falta algo, pedírselo. Sobre todo en las cosas que te van a ayudar a ti a crecer, ¿sí? Y pues no tener temor de que Él va a contestar o de que Él se vaya a borrar por lo que le estás pidiendo. Obviamente tiene que ser algo, ¿verdad?, que sea a su voluntad, pero que también sea para crecimiento tuyo, para crecimiento de otro.
porque no debemos ser egoístas. Dios nos da ciertos dones, a algunos, a otros les da ministerios, pero no es para que se quede él con el ministerio o se quede ella con el don, sino para, ¿verdad?, para los demás y para que el pueblo de Dios crezca. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito seas, Padre eterno, grande y todopoderoso Dios. Te doy, Señor, mi Dios, gracias por estas palabras tuyas, Señor.